Y hola a todos nuestros maravillosos seguidores. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Si eres un fanático de las noticias sobre celebridades y te encanta estar al tanto de todos los chismes más jugosos y escandalosos, este es el lugar perfecto para ti. Aquí te traemos las historias más frescas y exclusivas del mundo del espectáculo, y lo mejor de todo, te las contamos al instante. Así que, si no quieres perderte ni un solo detalle, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Además, si quieres apoyarnos aún más, no dudes en hacer clic en el botón de unirse para que podamos seguir trayéndote contenido exclusivo y de calidad. Como siempre, me encantaría leer tus comentarios, así que no olvides dejar tu opinión abajo. Quédate hasta el final, porque tenemos un tema muy interesante y jugoso que estoy seguro te mantendrá enganchado. Empecemos. Hoy quiero hablar de un tema que ha sacudido el mundo de las celebridades turcas y que ha sido un verdadero tema de conversación en todas las revistas y redes sociales. Nos referimos a un incidente que involucró a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Elçin Sangu y Bahar Arduk. Este acontecimiento no solo generó un gran revuelo en los medios, sino que también puso sobre la mesa un tema muy importante, el respeto por la vida privada de las figuras públicas. Este suceso no solo ha dejado una profunda reflexión en los seguidores, sino que también ha encendido un debate en el mundo del periodismo y el entretenimiento. Si eres fan de estos dos actores, no te puedes perder los detalles completos de lo que ocurrió. El incidente en cuestión ocurrió en un evento donde Elçin Sangu había sido invitada como una de las principales figuras del evento. Como era de esperar, la actriz captó la atención de los periodistas, quienes estaban ansiosos por obtener una declaración exclusiva de la famosa actriz. Elçin, conocida por su elegancia y su comportamiento impecable ante los medios, estaba lista para responder las preguntas que se le presentaran de manera profesional y respetuosa. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando un periodista comenzó a hacer preguntas muy personales sobre su vida privada. Este periodista, claramente decidido a obtener una exclusiva, comenzó a presionar a Elçin con preguntas que nada tenían que ver con su carrera profesional. Invasión tras invasión, el periodista se fue acercando más y más a territorios delicados, preguntando sobre aspectos de la vida personal de la actriz que ella claramente no quería compartir. Aunque Elçin trató de mantenerse calma y educada, visiblemente incómoda, su paciencia comenzó a agotarse a medida que el periodista insistía con su cuestionario. A pesar de que Elçin, como una profesional, intentó desviar la conversación y redirigirla hacia su trabajo y proyectos actuales, el periodista no mostraba señales de detenerse. En lugar de escuchar y respetar los límites de la actriz, continuó con su acoso verbal. Las preguntas eran cada vez más intrusivas, y Elçin, visiblemente incómoda, dejó claro que no quería hablar sobre su vida privada. Con voz firme y decidida, dijo, "No quiero hablar de mi vida personal. Por favor, cerremos este tema". Pero sus palabras no fueron suficientes para que el periodista se detuviera. Fue en este momento cuando, afortunadamente, Bahar Arduk, quien también se encontraba en el evento, intervino para poner fin a la situación. Bahar, conocido por su carácter protector y su firmeza, no dudó ni un segundo en defender a Elçin. Se acercó al periodista y, de manera muy directa, le dijo, "Ya basta. No tienes derecho a seguir haciendo este tipo de preguntas. Esto no es correcto". Con su intervención, Bahar dejó claro que no permitiría que nadie invadiera la privacidad de su colega y amiga. La situación se intensificó rápidamente, y la discusión entre Bahar Arduk y el periodista se volvió más acalorada. Mientras Bahar mantenía su postura firme, el periodista continuaba defendiendo su derecho a hacer preguntas, argumentando que su trabajo consistía en obtener las mejores exclusivas para su medio. Pero la respuesta de Bahar fue clara, "Sí, es tu trabajo, pero eso no significa que puedas invadir la privacidad de las personas. Todos tenemos un límite, y tú lo has cruzado". La tensión en el ambiente era palpable, y la situación comenzó a escalar. Ante el aumento de la tensión, los guardias de seguridad del evento intervinieron rápidamente. Con seguridad, escoltaron al periodista fuera del lugar, poniendo fin al altercado. Elçin y Bahar, aliviados, decidieron abandonar el evento con la ayuda de los guardias, y la situación finalmente fue controlada. Este incidente, que podría haber quedado en un simple malentendido, rápidamente se convirtió en un tema candente en las redes sociales. Los seguidores de Elçin y Bahar no tardaron en manifestar su apoyo en las plataformas digitales, inundando las redes sociales con mensajes de solidaridad. "Qué bien hizo Bahar en intervenir, es importante que respeten la vida privada de las celebridades", decían los mensajes que circulaban. El amor y apoyo de los fans fue abrumador, y muchos aplaudieron la valentía de ambos actores para defender su privacidad. Elçin,
Visiblemente afectada por la situación, decidió publicar un mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a Bar por su apoyo y explicando lo sucedido. Hoy me enfrenté a preguntas sobre mi vida personal que me incomodaron mucho. Gracias a Bar por estar siempre a mi lado y por defenderme. Es importante que todos respetemos la privacidad de los demás. Por su parte, Bar también compartió sus pensamientos en sus redes, aclarando que no podía permitir que nadie invadiera la vida personal de Elsin. Nadie tiene derecho a tratar a los demás de esa manera. Todos merecemos respeto, y sobre todo, respeto por nuestra privacidad, escribió Bar. Este incidente, además de generar un gran apoyo de los seguidores, también abrió un debate sobre la ética del periodismo y la importancia de respetar los límites cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Muchas voces en los medios de comunicación se alzaron para pedir un mayor respeto hacia las figuras públicas, destacando que, aunque los periodistas tienen el derecho de realizar su trabajo, este no debe interferir en la vida personal de las personas. La noticia fue discutida en numerosos programas de televisión y foros, y muchos criticaron la actitud invasiva del periodista involucrado en el incidente. El periodista que causó la controversia, por su parte, no tardó en emitir una disculpa pública. En un comunicado, pidió disculpas a Elsin y Bar, expresando que lamentaba profundamente la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Estaba simplemente haciendo mi trabajo, pero reconozco que el enfoque de mis preguntas fue inapropiado. Lamento mucho lo sucedido, afirmó el periodista. La situación también llevó a una reflexión sobre cómo los medios de comunicación y los periodistas deben manejar las entrevistas con las celebridades. Los expertos en ética periodística señalaron la importancia de encontrar un balance entre el trabajo periodístico y el respeto hacia la privacidad de los individuos. No se trata de dejar de hacer preguntas, sino de ser conscientes de los límites y de cómo el respeto mutuo es fundamental en cualquier interacción. Por otro lado, los fanáticos de Elsin y Bar no solo mostraron su apoyo en las redes, sino que muchos aprovecharon la oportunidad para recordar a otros que las celebridades también son seres humanos y merecen respeto. Se hizo un llamado a la empatía, resaltando que el hecho de ser famoso no significa que su vida personal deba ser puesta al escrutinio público sin su consentimiento. Después del incidente, tanto Elsin como Bar continuaron con sus respectivas carreras y proyectos, sin dejar que este altercado afectara su enfoque profesional. Ambos actores están trabajando en nuevos proyectos que, como siempre, prometen ser todo un éxito. El apoyo de sus seguidores solo ha crecido, y ambos están más enfocados que nunca en sus futuros planes. Este incidente también sirvió como un recordatorio para todos sobre la importancia de proteger la vida privada. Especialmente en un mundo donde las fronteras entre lo público y lo privado se están desdibujando constantemente. Como siempre, el respeto debe ser el valor que guíe las interacciones, ya sea entre los medios de comunicación y las figuras públicas o entre los propios seguidores y las celebridades. Con todo esto, concluimos nuestro video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda que en nuestro canal siempre encontrarás las últimas noticias sobre tus celebridades favoritas. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos para que más personas puedan mantenerse al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y hasta pronto.